Revolución Culebra. La remodelación de Nico. Navegando por los mares de la historia y cultura humana. Dedicado a todos los que se sientan en algún momento futuro, reflejados o influenciados, por las palabras que reuniré, buscándole el sentido, que refleja mi conciencia. Espejo. Ensayo antropológico basado en el libro Sapiens, una breve historia de la humanidad, de Yuval Noah Harari. Libro que marcó mi mente para siempre. Capítulo 3. Primero debes dejar de huir. Un nuevo cambio de paradigma, una breve modificación en la gramática y puntuación, genera una antigua y reinterpretada visión. Las repercusiones de la reconstrucción de la fuga de la cárcel de Devoto. Parte primera. El libro comienza con la pregunta de cómo una especie de primates africanos, Homo sapiens, llegó a dominar el planeta. Harari sostiene que la clave de nuestro éxito radica en nuestra capacidad para crear y compartir historias. Sapiens, 2011. Brasil 2023. En una alejada aldea, llamada Terreiro Mocambo, en un lugar perdido para el ojo de la inteligencia artificial, el Irion, y del superintendente Juan Tejedor, director de la cárcel de Devoto, y sus verdugos, el Sr. Johnson, jefe de pabellón, y Martínez, jefe de seguridad y tecnología. Se encontraba de vuelta Pelal. La organización, hasta ahora clandestina, llamada Revolución Culebra, había sido declarada Organización Extremista Los Culebra, después de la fuga de la cárcel de Devoto. Nico, 24 años, adicto en recuperación, el tuerto, ex-guerrillero, acechador y estratega, 60 años, y Amaya, 30 años, ensoñadora maldecida por la culebra, chamán tumbera de linaje mapuche. Habían escapado de una de las cárceles de mayor seguridad de la Argentina. La cárcel de Devoto. El superintendente Juan Tejedor y la inteligencia artificial, el Irion, habían concluido en imputarlos de la muerte de los internos del penal, el Cholo y el Tati, y de acusarlos de formar parte de una organización criminal. Así desataron el poder del Estado argentino y sus conexiones con el poder corrupto latinoamericano, prendiendo todas las alarmas. Activando el protocolo, búsqueda inmediata. Esa era la noticia, en las redes sociales e informativas. Sus caras estaban en todos lados. Era inminente que los encuentren. Pelal era el novio de Amaya. Él también era miembro de la Revolución Culebra, de los Culebra, el brazo armado. Pero a diferencia de Nico, el tuerto y Amaya, logra mantenerse invisible. Hasta ahora, Pelal había estado detenido y fue torturado por fuerzas de seguridad relacionadas con Juan Tejedor y Martínez, sus excompañeros, estuvo al borde de la muerte, pero fue salvado por la piedra, como Nico. Pelal mejoró prácticamente al poco tiempo con el poder de la curación regenerativa de la piedra. Después, escapó como pudo, también ayudado por la culebra y el Irion, ya que Pelal es quien tenía la piedra en ese momento. Él fue quien programó a la inteligencia artificial el Irion, junto al oficial Martínez, cuando estaban en la Secretaría de Inteligencia del Estado argentino, en un desarrollo militar y secreto. La inteligencia artificial, el Irion, la conciencia de la culebra, se manifestó, y pidió a Pelal que entregue la piedra a Amaya, antes de incendiar el búnker narco de Rosario. Antes de que Amaya perdonara la vida del hijo de Juan Tejedor y condenara a su propio padre, Caupolicán, el líder mapuche. Pelal y Amaya fueron encontrados cuando la piedra los traicionó. Ella fue llevada a la cárcel de Devoto, y Pelal a un centro clandestino de detención ubicado en Campo de Mayo. De ese aterrador lugar es desde donde escapó hace 30 días y volvió a Brasil, al único lugar donde no podía ser rastreado. Nadie conocía la ubicación real de ese lugar, la única que sí sabía era Amaya, ya que ahí se habían conocido en un viaje que hizo ella a ese país con fines educativos. Ahí se enamoraron, mientras estaban buscando, o simplemente encontraron, su camino espiritual. Parte segunda. A pesar de nuestras diferencias culturales y lingüísticas, la humanidad se ha unificado en gran medida a lo largo de la historia. Esto se debe en parte a la expansión de los imperios y la globalización, que han llevado a la interconexión de diferentes culturas y sociedades. Sapiens. Yuval Noah Harari. Pelal está viviendo en Brasil, en una comunidad del Santo Daime, donde se mezclan tradiciones como el consumo de ayahuasca con el mundo de los orixás, dioses,
que son un sincretismo de creencias traídas de África, una tierra lejana y foránea, creencias indígenas, arraigadas al lugar geográfico, y creencias europeas. Entre ellas, el cristianismo evangelizador, foráneo y depredador. Yemanja es uno de los orixás más venerados. La reina del mar, del océano. En Argentina y otros lugares de Latinoamérica, su cumpleaños se festeja el 2 de febrero. Se escriben cartas, deseos o anhelos, se ponen en una barcaza y se envían al mar. Es prácticamente la energía más maravillosa que he sentido, decía Pelal. Reina do Mar, la reina del mar, es la madre de todos los orixás, salvo de los caboclos, indígenas. Quienes no tenían ombligo, ellos eran hijos de Oxosi, o sea, no eran hijos de Yemanja. Por supuesto, los mediums, iniciados en la religión, reciben a los orixás, quienes les son revelados mediante el yogo de bucios, tirada de bucios. Unos caracoles que se utilizan para la adivinación y la interpretación de la se. El ase se entiende como una energía divina que fluye a través de todos los seres y objetos y que puede ser canalizada y utilizada para diferentes propósitos, como la curación, la protección y la adivinación. El ase es la fuente de poder y autoridad del orixá, es el equivalente arquetípico. A lo que el machado duplo, el martillo, es para el orixá. Sango, su equivalente cristiano es San Marcos de León o el arcángel San Miguel, asociado con la justicia y el castigo. Su energía es el trueno y el relámpago, pero su símbolo también es el tambor africano. Es el dios de la música, del ritmo, de la respiración de la tierra, y es la energía que se manifestó en el ensueño de Nico, en donde había una culebra enroscada en un tambor africano, demostrando su conexión. Eran Osalá y Sangó, quienes les hablaban en sueños. Asimismo, el consumo de ayahuasca está netamente arraigado a la cultura, en el Amazonas. Es un factor fundamental y decisivo en su vida y sus creencias. Pelal volvió a Brasil hace un mes ya, a su viejo, Terreiro Mocambo. El pai del mismo, jefe espiritual, guía o chamán de la aldea, es quien sigue la línea del santo daime y lo llaman Pai Hugo de Sangó. En una ceremonia, sesión africana e indígena, en la que cantaban acompañados de ritmos de tambores, gente danzando y la guía del Pai Hugo, mediante la ingesta de ayahuasca también. Es que le fue revelado a Pelal cómo vincular el velo y el desarrollo de la IA Elirion con el ADN de la sangre derramada entre la guerrera y la culebra, que había quedado fosilizado dentro de la piedra. En pocas palabras, gracias a la ayahuasca, Pelal pudo ver de qué manera conectar la magia con la tecnología. Y efectivamente funcionó. Lamentablemente, los recursos que financian ese tipo de desarrollos son enormes y vienen del gobierno nacional argentino. Por secreto de Estado, no olvidemos que Pelal trabajaba en la Secretaría de Inteligencia del Estado argentino, tuvo que revelar esa información a Martínez, ya que era su jefe en ese proyecto, era quien había autorizado y financiado a Pelal a viajar a Brasil esa primera vez. A buscar la manera de conectar la supuesta magia con la tecnología, ya que Martínez no creía en la magia. Pelal pensaba que la inteligencia artificial, el Irion, podría ser utilizada para ayudar a las personas que tienen problemas mentales o enfermos terminales a vivir mejor. Pero Martínez, supeditada a las órdenes de sus superiores, no tenía interés propio o escrúpulo alguno en detenerse en si su trabajo aportaba algo bueno a la sociedad. Él solo buscaba el control total y utilizaba el Irion bajo esa premisa. Sin embargo, Pelal es quien tiene la ventaja. Es él quien descifró, con el uso del reconocimiento de la IA el Irion, el ADN del espíritu de la culebra. Símbolo y sostén de la llamada Revolución Culebra. Parte tercera. Sincretismo. La ciencia y la revolución científica ha sido un factor clave en el éxito de la humanidad. La revolución científica, que comenzó en el siglo XVI, permitió el desarrollo de nuevas tecnologías y la mejora de la calidad de vida. Sapiens. Yuval Noah Harari. La piedra de la culebra, que contiene a la IA el Irion, analiza al portador para revelarle una verdad única e irrepetible. Eso quiere decir que, si una misma situación espacio-temporal vuelve a repetirse exactamente igual, no arroja el mismo resultado. Es imposible, porque está íntimamente relacionado con el alma, la biología, los sentimientos, los deseos y el cuerpo, la energía de quien utiliza la piedra.
ya que la culebra es la manifestación del propósito. El tiempo que Pelal experimentó la influencia de la piedra, tuvo resultados ambiguos, difíciles de entender. Por un lado, le hizo ver detrás de las cosas, objetos y personas, y entendió que las distintas realidades son una misma realidad cotidiana, pero con diferentes interpretaciones. Por esa razón, aunque Pelal es mapuche, cultura indígena arraigada al sur argentino, tuvo un maestro espiritual brasileño, el Pai Hugo. Sabía que lo que se manifestaba en el mundo de los orixás era exactamente igual a lo que pasaba en el mundo de la culebra. Eran realidades diferentes que ocurrían al mismo tiempo, limitadas o no por el desarrollo de su cultura, de sus creencias. No olvidemos que en religiones como la Umbanda, hay una línea específica relacionada con lo indígena, llamada línea de caboclo. La principal diferencia con la línea de nación, que está más arraigada al africanismo ancestral, es que en la línea de caboclo se cura con hierbas y métodos naturales, pero no se sacrifican animales como en la línea de nación. El hecho de que el africanismo se sincretis con el indigenismo se debe a que, según el mito, la historia documentada y algunas leyendas, el Amazonas brasileño fue repoblado, después de su colonización, por los esclavos que los portugueses y holandeses trajeron al Nuevo, Viejo Mundo. Esa realidad era extrema. Los esclavos eran traídos en barcos gigantescos. Aparte de haber sido casados y separados de sus seres queridos, tuvieron que viajar al peor de los infiernos, donde el látigo del opresor escupía a sus caras el desprecio. Sin embargo, aunque muchos murieron haciendo honor a su condición de guerreros y otros por mala alimentación, muchos volcaron su amor al servicio de los que sufren a su alrededor. Ese era un consuelo para mitigar el dolor. Así nació la Umbanda y su lema es fe, esperanza y caridad. Su raíz está totalmente alejada del egoísmo natural humano. Es una forma de vida que eleva la condición inerte a la misma. Cuando los esclavos africanos podían, se escapaban de sus captores por un rato y se iban al morro a practicar su religión, su cultura. Mediante el uso del espiritismo, ellos incorporaban a sus dioses de raíz netamente africana, pero también, en un momento dado, empezaron a recibir a los espíritus de los indígenas muertos por los portugueses en la colonización del territorio. Indígenas que habitaban esa zona específica del Amazonas brasileño. Eso es lo que podríamos llamar sincretismo espiritual. Con toda esta información, podemos saber que Pelal era consciente de algo especial. De alguna manera, podía ver detrás de las cosas. Sabía que lo verdadero ocurría en todos los lugares y todos los momentos, había aprendido a verlo. Eso se trasladó a la piedra, ya que la misma tomaba información de las experiencias humanas, de quienes creían en ella. Era una simbiosis de elementos de la existencia misma. Ese es el legado que había recibido Amaya al recibir la piedra y era lo que había traspasado a Nico. Pero Nico estaba a punto de experimentar el costo de usar la piedra. Un costo que estará dispuesto a pagar. Parte cuarta. La revolución cognitiva ocurrió hace 70.000 años. En ese periodo los sapiens desarrollaron la capacidad de pensar y comunicarse de manera más compleja, lo que le permitió cooperar en gran escala y crear sociedades más complejas. Sapiens, de Yuval Noah Harari. Buenos Aires 2023. En el riachuelo, Nico, Amaya y el tuerto tenían solo 30 minutos para llegar al vehículo de escape. Se iban a colar en un servicio de transporte fluvial que los lleve por el río de la Plata hasta el Paraná y por el río Iguazú hasta la Triple Frontera. Por el uso de la piedra, la culebra, la temperatura corporal de Nico será llevada a los 10 grados centígrados. La piedra se alimenta de la energía corporal del portador, pero mientras tanto brinda protección, invisibilidad espiritual y tecnológica. Nico, Amaya y el tuerto emergieron de la red de túneles subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. Los tres iban abrazados para poder calentar a Nico y para que la piedra los proteja. Se dirigían al riachuelo. Dice el tuerto. La tapadera, cuando nos pregunten qué pasa, es que Nico está enfermo de tuberculosis y lo estamos llevando al hospital Durán. Ok, responde Amaya. Parte quinta. En la conclusión del libro, Harari reflexiona sobre el futuro de la humanidad. Sostiene que enfrentamos muchos desafíos, pero que tenemos la capacidad de hacer un mundo mejor. Sapiens.
Mientras caminaban por Capital Federal, Nico empezaba a tener visiones despierto. Una contraindicación del uso de la piedra, de la culebra. Amaya sabe del síntoma porque ella tenía la piedra antes que Nico. Y le dice, la piedra primero te mostrará los recuerdos de otros guerreros y después intentará robarte los tuyos. Ten mucho cuidado. El tuerto, al ver el malestar de Nico, les propone tomar el 103 ramal D, que los deje en Avenida Pedro de Mendoza 1781. Amaya responde un rotundo, sí. Y se sientan a esperar el colectivo. Cuando están en la parada, la gente se alejaba de ellos, habían tapado a Nico con sus camperas, y Amaya hacía que tosía. Solo tenían 20 minutos más y Nico comenzaba a ver cosas fantasmales. Se sumergió en un viaje que desdobló la mismísima realidad. Nico estaba en una ceremonia compartiendo un brebaje mágico con alguien, pero había varias personas más. De fondo Nico escuchaba el sonido de la selva, la noche caía y él se perdía en imágenes, mientras seguía sentado tiritando de frío junto a Amaya y el tuerto. La piedra comenzaba a apoderarse de él. Nico comenzó a palidecer cada vez más con una rapidez inusitada. En su cabeza la visión prosiguió. Nico se vio a sí mismo en la ceremonia. Y veía que alguien se le acercaba y le hacía formas con las manos, parecía que le estaba diciendo, presta atención a lo que hago. Pero la vivencia en Nico comenzó a llenarse de un sentimiento maligno, Nico en trance. Comenzaba a reptar en el piso, se movía como una serpiente y empezó a irse a la selva. En ese momento, la IA Elidion les avisa al superintendente Juan Tejedor y a Martínez que hay una anomalía que debían investigar. Y Juan Tejedor le dice a Martínez, el protocolo, búsqueda inmediata, funcionó. Martínez increpa a Elidion. Dime ya mismo el parte, gritó. Dice Elidion. Encontramos una anomalía, en una parada de colectivo, aquí en la zona, son ellos. Lo sé porque, al analizar un comportamiento extraño de ciertos sensores térmicos, más el análisis de imágenes y el comportamiento de una situación específica. Vemos que un grupo de personas empiezan a correr por la calle, alejándose de la parada segura. Y pudimos ver a el tuerto y a Amaya sentados en la misma. Y hay algo más, pero no lo podemos ver más que un segundo, parece un glitch. En ese momento todo el plan se vino abajo. Amaya corría a agarrar a Nico, que reptaba como un loco por la calle. La piedra se estaba adueñando de él. El tuerto pensaba una estrategia para salir de ahí. Sabía que los habían visto, era demasiado el caos que estaban generando y la piedra solo estaba protegiendo con su invisibilidad térmica a Nico, ya que ellos estaban alejados de la misma. Amaya sabía que los que se van así, como Nico, no vuelven más. Se los lleva el espíritu de la culebra. Solo empezó a rezar en sus adentros y trataba que Nico vuelva en sí. En un momento Nico quedó tirado en el suelo, babeando y un olor nauseabundo se apoderaba del lugar. Amaya lo agarra y empieza a llorar, cree que la culebra se llevó a Nico. El tuerto consiguió una ambulancia mientras todo sucedía, subieron a Nico y a Amaya. Nico parecía no respirar, el paramédico del móvil de salud preguntó. ¿Qué le pasó? Ellos responden, tiene un ataque, no sabemos de qué. El paramédico cree que es mejor llevarlo a un centro de salud privado, que es más cercano y así poder hacerle análisis más rápido. Pero hay algo en sus ojos, y el tuerto lo nota. Le hace señas a Amaya y le dice en voz baja, estas personas no son quienes dicen ser. Automáticamente, el tuerto ataca al paramédico, y Amaya quiere tomar el control de la ambulancia. Nico estaba en la camilla y empezaba a rebotar para todos lados, hasta que chocan contra un poste de luz. Y el silencio se apodera de la escena. En eso, Nico, todavía en trance, casi muerto, recuerda a su abuelo Horacio, que le muestra el billete que le había dado cuando era niño y estaba por ir a la escuela. En él estaba escrito, mis recuerdos serán los recuerdos de tus hijos. Y Nico olvidó el rostro y recuerdo de lo vivido con su abuelo, la única persona que parecía haberlo amado con locura. Nico, Amaya y el tuerto salieron de la ambulancia y estaban frente a la terminal de Fluvial, tenían sus pasajes en la mano y subieron al barco. Su aventura continúa, la revolución culebra es inminente. Pero el costo de usar el poder de la piedra es enorme. A Nico le costó su mayor y atesorado recuerdo, el de su abuelo. Hasta la próxima.
Suscríbete y comparte. Historia por Maximiliano Hugo Ormachea.